Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer día de la Customer Centric Digital Week. Aquí seguimos como toda esta semana dedicada a hablar del cliente. Hoy tenemos con nosotros a Marjorie Dugaro, que es la e-commerce manager de Novolux Lighting, ¿vale? Que luego nos compartirá su super caso de éxito, que conocemos muy a fondo. Y hoy queremos hablar, como todos estos días, de otro trending topic de lo que hemos estado hablando durante toda la semana. Ya sabéis que en media hora nos gusta ir repasando todos estos topics relacionados con empresas que están conectadas a sus clientes, ¿no? Que son customer centric, que tienen en cuenta al cliente en el centro de su decisión. Y cada día pues vamos hablando de un aspecto de esta forma de ser, de las empresas customer centric para, bueno, pues ir viendo casos, viendo cómo lo podemos hacer o cómo mejorar. Me gustaría recordaros que hemos hecho un índice de madurez Customer Centric que tenéis en nuestra web y que podéis descargar y que de los que os vamos dando en estas sesiones, pues bueno, los datos más importantes. Hoy, bueno, os recuerdo que tenemos toda la semana, hoy está Marjorie, mañana estarán Free Ravi con Ignasi Moreno y el viernes Ángel Alves con Telefónica. Y hoy lo que nos gustaría hablar es del e-commerce revolution, en el caso de Novolux Lighting, que es cómo está pasando de un B2B a un B2C y la transformación que ha supuesto a la empresa, pero yo lo quería relacionar con el tema de la omnicanalidad. Y como todos los días empiezo hablando del poder del cliente, ¿no? De esta generación Customer Experience que tenemos, que son clientes que están hiperinformados, hiperrelacionados, hiperconectados, que como ayer comentábamos, tienen unas expectativas muy altas de lo que las marcas, las empresas les tenemos que ofrecer y que el 76% de ellos dicen que saben perfectamente a dónde se irían si una empresa no les trata como personas, sino que les trata como números o como algo que no importa. Y a partir de aquí, una de las cosas que nos parece muy importante, como os decía, es la omnicanalidad, ¿vale? Nosotros tenemos este retail omnichannel journey, ¿no? Como muy de consumidor, no es de empresa, pero sí que de consumidor, donde podemos ver en 8 pasos cómo un cliente va por diferentes canales haciendo diferentes cosas, ¿no? Y esto es una compra habitual de hoy en día, ¿no? En todos los research que hemos hecho sobre clientes, pues están utilizando de media unos 3 canales, ¿no? Para hacer un mismo proceso en un contacto con la empresa. Las empresas de hoy están migrando de lo que llamábamos multicanalidad a lo que llamamos omnicanalidad, ¿no? La diferencia es que en la multicanalidad la relación es bidireccional entre el consumidor y el canal que utiliza, pero todo lo que empieza acaba en el mismo canal, y en cambio en la omnicanalidad es que puede empezar el contacto en un canal y terminarlo en cualquiera de los otros, y la empresa tiene que poder posibilitar esta interrelación sin costuras, sin fricciones para el cliente en todos los canales, pero y además dando esos mensajes personalizados que conectan con esa persona, dándole una experiencia que es la que el cliente está buscando, ¿no? Que se sienta reconocida, que se sienta contextualizada en ese momento y que sea mejor incluso de la expectativa que tiene. Eso es a lo que aspiramos, ¿no? A sorprendernos a nuestro cliente de manera que al final diga, vale, es una empresa que me merece la pena y sigo viniendo aquí, sigo comprando y tengo incremento en la lealtad, que como ayer veíamos, pues tiene correlación con los ingresos. En nuestro estudio del índice Customer Centric nos confirman las empresas, un 56% de ellas afirman que ya están preparados para ofrecer una experiencia omnicanal sin interrupciones ni saltos para el cliente. Dato que la verdad es que nos ha sorprendido este año. Yo creo que es un poco a lo mejor incluso consecuencia del COVID, que hemos hecho, ¿no?, un salto cualitativo en poder ofrecer esta experiencia omnicanal. Y por otro lado, pues me pareció interesante resaltar que dicen que el 28% de los clientes siguen prefiriendo el email como contacto con la empresa, aunque está ganando fuerza la web, lo que es una web como mucho más interactiva, no una web solo de la empresa como escaparate, sino donde se le permite al cliente participar y mucho más experiencial. Las redes sociales sigue siendo sobre todo en temas de atención al consumidor, atención al cliente, todo el tema de preguntas, etcétera, y gana cada vez más fuerza el WhatsApp y WhatsApp Business como forma de contacto directo con los clientes o los chatbots durante la interrelación, ¿vale? Cada vez está ganando más fuerza.
Beneficios, nosotros creemos que ser omnicanal impulsa las ventas porque hay mucho menos abandonos de carritos de compra, mucho menos abandono de interacción con la empresa. Tenemos mayor información sobre el cliente y eso es muy bueno porque nos permite mejorar toda la experiencia. En aquellos casos en los que hay una combinación de una experiencia física con una experiencia digital, nos la facilita, nos la permite mejorar en ese concepto que nosotros llamamos phygital. Y por supuesto, al tener toda la mayor información y todos los canales, pues mejora la experiencia que le podemos dar a nuestro cliente. Principales desafíos que creo que nos confirmará Marjorie en su exposición que nos va a hacer ahora, pues tecnológico, ¿vale? Para ser omnicanal tenemos que ayudarnos de tecnología que nos permita dar toda esa experiencia sin fricciones. Cultura customer centric, si no entendemos que todo esto es para mejorar nuestra relación con el cliente, que no va de cómo hemos hecho las cosas, sino de cómo las tenemos que hacer a partir de ahora, pues los esfuerzos que hacemos pueden fracasar. Y como hablábamos ayer, al final tener identificado cuál es el recorrido del cliente en cualquier proceso para poder realmente digitalizarlo y mejorarlo y tener una experiencia que sea bueno, la que el cliente o mejor que de la que el cliente nos pide. Como todos los días, ya sabéis que no quiero quitarle mucho tiempo a la ponente que tenemos, que hoy es Marjorie. Marjorie lleva ya 4 años, Marjorie, en Novolux, ¿vale? Desde que empezamos a vernos, coincidimos allí porque íbamos acompañando a Novolux en su proyecto de transformación digital. Y vimos que el e-commerce o lo que empezó siendo la digitalización del proceso de pedido de las empresas, bueno, pues era como una palanca de transformación y es cuando entró Marjorie a impulsar todo este proyecto que ha sido una revolución en Novolux y que te doy paso, Marjorie, para que nos la puedas contar. Si quieres tomar el control de la presentación y yo me muteo y te dejo hablar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Belén. Buenos días a todos. Gracias, Belén, a Joana y a Incipi por la invitación, sobre todo porque me hace mucha ilusión compartir todo lo que ha sido este recorrido en Novolux, desde no tener absolutamente nada en el terreno digital hasta llegar a donde estamos ahora, que efectivamente, tal y como ha dicho Belén, del B2B al B2C, y es el punto donde estamos ahora. Primero que todo, quería hacer una breve presentación de quiénes somos, de quién es Novolux Light, para los que no nos conocen. Nosotros somos una empresa de iluminación que fabrica y comercializa una amplia gama de luminarias, tanto de interior como de exterior, y tenemos más de 40 años en el mercado. Nuestro mercado principal es el mercado de Iberia, lo que es España y Portugal, y también el resto de Europa. Sin embargo, siempre digamos que nuestro cliente principal ha sido la gran distribución. Y con todos estos retos que a mí se me presentaron en el 2019, que fue cuando llegué a la compañía, justamente uno de los principales desafíos era cambiar, ampliar a este cliente y digitalizar la relación con este cliente, digamos, tradicional, nuestro cliente de toda la vida. Entonces, vamos a hablar primero de los 4 retos, digamos, que se me presentaron en ese 2019, que yo lo he comentado muchas veces con Belén, y ella conoce muy bien el proceso, porque en ese punto a mí se me plantea la creación de un e-commerce, pero antes siquiera de plantear lanzar una plataforma web, lo primero que había que hacer era digitalizar procesos, digitalizar catálogo, digitalizar maneras de trabajar. Entonces, el primer gran reto es que Novolux siempre ha trabajado o siempre había trabajado únicamente con un catálogo físico, con un catálogo que era la herramienta de trabajo de la red comercial, un catálogo que era la única herramienta con toda la información de producto disponible, pero con una limitación absoluta porque simplemente estaba en papel. Y a los que no llegaba ese papel, ese documento, pues simplemente no tenían conocimiento ni de nuestro producto ni de toda la información de producto. Entonces, el primer gran reto fue cómo digitalizamos todo eso que está en papel y en ficheros Excel, pues cómo hacer una base de datos que además sea una base de datos con una perspectiva a largo plazo. Es decir, no es solamente poner los datos en una plataforma, sino cómo luego esos datos podíamos sincronizarlos con las diferentes plataformas que íbamos a crear a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, en ese momento hicimos la creación de un Product Information Management, que es un PIM. Muchas empresas tienen una base de datos como tal, pero en nuestro caso la hicimos a medida. No nos conformamos, digamos, con estas herramientas muy estándar, sino que la hicimos a medida
por nuestro tipo de producto. Al ser un producto de iluminación muy específico, teníamos que tener, digamos, la customización de todos los atributos de lo que es IP, de lo que es un flujo lumínico, de todas las características técnicas que estuviesen bien detalladas y al mismo tiempo todos los documentos que habían relacionados a cada producto. Unas instrucciones de montaje, unas etiquetas energéticas, unas fotometrías. Entonces, digamos que esto fue el primer gran paso y el primer gran desafío, porque sin esto es que yo no hubiese podido avanzar a tener un e-commerce, porque el e-commerce efectivamente se alimenta de todo lo que es esta base de datos de producto. El segundo gran desafío era justamente cómo digitalizar esa relación que teníamos con el cliente. Un cliente que está acostumbrado a ver nuestros productos en un catálogo físico y enviarnos los pedidos por email, por WhatsApp, enviar un PDF, evidentemente no estaba acostumbrado a realizar un proceso de compra online. Entonces, este era nuestro segundo gran paso al crear el e-commerce, cómo hacer que ese cliente llegara a acostumbrarse a consultar los productos en la plataforma web, hacer el proceso de compra desde la plataforma web. Si tenía, por ejemplo, alguna pregunta de disponibilidad de stock, cómo hacer esa formación para que el cliente de manera autónoma entrara a la web y lo mirara por sí mismo. Y ya no necesitara, digamos, de un agente comercial para saber cuál era el stock disponible. Porque justamente la agente comercial, la idea era que aportara valor en otras áreas. Y este nos llevó al tercer gran desafío, que sin duda alguna, el tema de la red comercial era súper importante para Novolux porque también estaban acostumbrados a trabajar con un catálogo físico y no utilizar una herramienta como la web para informarse del stock, de todo lo que era el seguimiento del pedido, todo lo que eran los procesos digitales. Entonces, el tercer gran reto que a mí se me presentó fue cómo digitalizar este equipo comercial, tanto lo que era la gente que está visitando a los clientes, como el equipo de administración de ventas, que son los que están procesando los pedidos diariamente. Ahora iremos más a fondo en cada uno de los procesos, digamos, pero en un primer momento estos eran como los tres primeros grandes retos. Y el cuarto que viene a completar esta fórmula, digamos, era la imagen que tenía Novolux en el 2019. Para ese entonces nos llamábamos Grupo Novolux y pasamos a ser Novolux Lighting y era un cambio significativo porque a partir de ese momento era acompañar todo lo que veníamos haciendo en la plataforma web con una imagen mucho más moderna, más digital, más innovadora. Es decir, que terminaba de completar a nivel de comunicación y de marketing todo lo que queríamos transmitir a nivel de empresa. Es decir, todos esos cambios y desafíos internos, como también reflejarlos de manera externa a través de todos los canales de comunicación digitales que estábamos trabajando en ese momento. Importantísimo en ese entonces trabajar en tres áreas fundamentales: los procesos, la organización y las personas. Porque como ya he dicho antes, todos estos retos se te presentan, pero hay que hacer foco en, número uno, en todos los departamentos. Yo lo he comentado, de hecho, muchas veces con Belén, porque realmente yo empecé a trabajar, digamos, de alguna manera como líder de este proyecto, pero tenía que trabajar muy de la mano con todos los departamentos al ser un proyecto tan transversal. Por tanto, digamos que el e-commerce era una excusa para transformar digitalmente la empresa, sin duda alguna. Entonces, los procesos había que cambiarlos, la organización tenía que cambiar, tenía que buscar la manera de introducir los datos de otra forma, tenía que gestionar los pedidos de otra manera y especialmente tenía que atender al cliente de manera distinta. Y para eso la formación, sin duda alguna, era clave. Formación y atención al cliente. ¿Qué ocurre? Que realmente las personas suelen estar muy resistentes al cambio, especialmente al inicio, porque al inicio de todas estas transformaciones hay un trabajo adicional a la carga de trabajo que ya suelen tener los equipos. Entonces, al final pasaba mucho que los equipos lo veían como un problema y no como una oportunidad. Y esto fue parte también del reto de cambiar esa manera de pensar y esa parte de la cultura de la empresa, de entender que si bien representaba un trabajo en ese momento, luego nos iba a llevar a procesos más rápidos, más ágiles y que nos iban a dar mucha más velocidad para crecer. Entonces, el punto que quería hacer más foco era en el tema del B2B. ¿Por qué? Porque, como bien he dicho, se convirtió en una excusa en ese momento para cambiar todos los procesos de la empresa.
Y en el tema del e-commerce B2B, logramos hacer que todos los clientes vieran o tuvieran acceso de manera 24/7 a todo lo que era Novolux, a todo lo que era Novolux a nivel de oferta comercial y a todo lo que era Novolux respecto a su relación con ellos. ¿Por qué? Nosotros hicimos un proceso de integración de nuestro ERP justamente con nuestra plataforma e-commerce que es Magento, trabajamos en un Magento, para que el propio cliente al entrar en su área privada realmente tuviera una oficina virtual conectada con Novolux. De tal manera que al entrar al área privada podía tener acceso a sus pedidos, no solamente los que hubiese gestionado a través de la web, todo su histórico de pedidos. ¿Esto qué quería decir? Que al final era una ventana, era, digamos, le damos la posibilidad de ver nuestro propio sistema a los clientes. Ver sus pedidos, la composición de sus pedidos, ver sus facturas, por lo cual también era un beneficio para los departamentos de contabilidad, que muchas veces tenían que enviar un email, solicitar la factura o lo que sea. Aquí a final de mes entran a la plataforma y pueden ver y descargar todas sus facturas del mes. Podían tener acceso a los albaranes. Cada vez que gestionaban un pedido, directamente se generaba el albarán y lo podían ver. Hacer el seguimiento de sus pedidos. Una de las preguntas más recurrentes a los equipos de administración de ventas y a los agentes era ¿dónde está mi pedido? Entonces, esto se tradujo en un ahorro absoluto de tiempo, tanto para el cliente como para el equipo de administración de ventas, que ahora, de manera autónoma, el cliente podía entrar a su área privada y ver directamente dónde estaba su pedido a través de cualquier agencia de transporte con la que trabajáramos. Luego, teníamos toda la información de producto subida a la web, por lo cual ya un cliente no tenía que depender de estar en un horario de oficina para solicitar una ficha técnica o de repente para saber si el stock estaba disponible de algún determinado producto, sino que en todo momento entran a su área privada, miran el stock disponible, se descargan las fichas técnicas, se descargan toda la documentación. Entonces, básicamente con el e-commerce B2B lo que logramos fue digitalizar todos esos retos que teníamos al inicio, digitalizarlos en una única plataforma de acceso a nuestro cliente, siempre poniendo foco en el cliente, porque una de las cosas más importantes que yo quería aquí comentar es que para nosotros el principal foco de nuestro e-commerce B2B era nuestro cliente ya fidelizado, es decir, nuestro cliente, el que viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Ese era nuestro objetivo principal, que luego nos dio otros resultados de captación de nuevos clientes, sin duda alguna, pero el foco principal era cómo hacer que nuestros clientes obtuvieran de Novolux un mejor servicio, y un mejor servicio a través, sin duda alguna, de la plataforma web. Entonces, digamos que resultados generales de todo este gran cambio que hicimos, primeramente, todo lo que fue la automatización de los procesos internos, que al final nos dieron velocidad, flexibilidad y especialmente capacidad. Y como segundo punto, una reducción de costes operativos y optimización del tiempo para dar valor en otras áreas. Porque muchas veces pasaba que nuestro equipo de administración, si tenía que dedicarle tanto tiempo a gestionar el pedido de una manera manual, no podía invertirlo en dar valor al cliente de otra manera. Lo mismo pasa con la red comercial. Si ellos tenían que invertir el tiempo en buscar cuál era el stock disponible y no dar valor como tal a asesorar al cliente, asesorarlo en ver cuál es el mejor producto, estar con él, hacer un acompañamiento muy distinto, pues estábamos dejando de dedicar un tiempo importante a dar valor en otras áreas, únicamente estábamos dando, digamos, servicio a la parte más operativa, que era una información que perfectamente podíamos digitalizar y que digitalizamos. Luego esto también se tradujo en una mejora absoluta y 360 de la experiencia del cliente, que al final para nosotros es lo más importante. Seguir construyendo, digamos, esta relación a largo plazo con los clientes, ofrecer un mejor servicio y también reducir los tiempos operativos de gestión del cliente. Porque si el cliente, por ejemplo, nos llamaba por teléfono o de repente enviaba un email y tenía que dar, un distribuidor, por ejemplo, tenía que dar algún stock al instalador, pues en este caso, si la persona no le atendía inmediatamente el teléfono o si de repente no le habían respondido el email, muchas veces perdía la oportunidad en ese momento con el instalador por no tener la información disponible. Entonces, esto a nivel de feedback de cliente ha sido digamos, un resultado
de caso de éxito, porque los clientes ahora encuentran la información en todo el tiempo y no perdemos oportunidades, que para nosotros y para nuestros clientes es lo más importante. Luego el tema de conseguir un mayor alcance. Así como he dicho anteriormente, nuestro foco inicial eran nuestros clientes ya fidelizados, nuestros clientes de toda la vida, pero logramos generar un impacto de captación de nuevos clientes. ¿Y esto qué quiere decir? Se empezó a abrir todo un abanico de posibilidades con prescriptores, arquitectos, otros distribuidores, tiendas online, empezaron a contactarnos incluso clientes particulares, porque justamente nuestro impacto a nivel digital empezó a llegar a otra escala. Entonces, en este punto nos dimos cuenta que teníamos que justamente aprovechar esta oportunidad y convertirla en una oportunidad de crecimiento, que es, digamos, el cuarto resultado que planteo en esta diapositiva, que es logramos identificar nuevas oportunidades de crecimiento y buscamos justamente aprovecharlas y llevarlas al camino, al terreno del B2C. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si bien nuestro cliente tradicional, que es nuestro distribuidor, que es, digamos, otra empresa, siempre vamos a tener el foco puesto en ellos. Eso no quiere decir que podamos crear una nueva unidad de negocio, un nuevo canal de negocio que nos diera otras oportunidades. En este sentido, llegamos al mundo B2C justamente después de haber hecho esta reflexión. Y básicamente los puntos más importantes que teníamos que tener en cuenta, si bien ya teníamos la base creada de todo el proceso de digitalización de catálogo, etcétera, teníamos que tener en cuenta otros factores que son muy de cliente final, que la empresa, siendo tan tradicionalmente B2B, no había tenido en cuenta hasta el momento. Entre esos factores, evidentemente, bueno, hablamos de que ahora ya no vendemos a otras empresas, sino vendemos a cliente final. Siempre habíamos tratado una política de precios basada en las grandes cantidades y ahora estamos en una política de precios centrada en unidades para el tema del B2C. De una decisión de compra racional pasamos a una decisión de compra más emocional, como es nuestro cliente final. Luego, de pasar de tener una oferta comercial de más de 20.000 referencias, pasamos a hacer una selección de productos muy dirigida a nuestro cliente final. Y con esto la adaptación de contenidos, porque en el B2B los contenidos eran más para un público más técnico, más para profesionales que se dedicaban únicamente a la iluminación, y aquí pasamos a un contenido más visual, más inspirador, con descripciones más atractivas. Y finalmente el tema logístico, que es súper importante en e-commerce, pero que siempre había sido el envío a otras empresas, y que pasamos justamente a un envío a cliente final, con lo que todo, digamos, con lo que conlleva todo este proceso, que es dar una atención al cliente muy diferente a la que veníamos estado acostumbrados. Aquí, como parte final y para resumir lo que ya he venido comentando, digamos que ha sido un camino realmente de construcción de un ecosistema digital orientado al cliente, con el objetivo de adaptarnos y ofrecer un mejor servicio para incrementar nuestro negocio, básicamente. Entonces, digamos, estos diferentes hitos que hemos tenido durante este tiempo han pasado por la construcción del PIN, por tener una nueva imagen, por tener una nueva web y una plataforma B2B construida en Magento, por incrementar nuestra comunidad digital y entrar al mundo de las redes sociales, que para 2019 tampoco estábamos presentes, y dar el salto a todo lo que es este tema del B2C vía marketplaces. Ahora tenemos presencia en más de 10 marketplaces, siendo el líder de nuestro negocio Amazon. Y esto nos ha llevado a una internacionalización, porque además los marketplaces ha sido la vía más rápida, más inmediata y que nos ha llevado a la ventana de la internacionalización. Hoy por hoy vendemos no solo en España, sino en Alemania, Italia, Francia, a través de los diferentes marketplaces. Nos ha llevado, digamos, a este gran salto. Muchísimas gracias, Marjorie. Ha sido súper interesante. Si queréis, dejamos de compartir para que nos podamos ver y ver las preguntas que ya te están haciendo en el chat, ¿vale? Porque la verdad es que lo cuentas muy bien, creo que se entiende muy bien, y cuando conoces de cerca el proyecto y ves realmente lo que ha cambiado en la empresa, es no sé, la verdad es que es interesante. David, hola David, me alegro de que estés hoy otra vez aquí, que hablemos luego si quieres. Bueno, te dice,
¿Dio la oportunidad a vuestros clientes de B2B de cambiar también su forma de trabajar ganando en tiempo y dinero? ¿Sabes el impacto que tuvo en ellos? Sí, la verdad es que de hecho hicimos hace poco una encuesta de satisfacción sobre la web y más allá de tener como un resultado preciso, dan una valoración como tal de más del 8,5 sobre 10 a la web. ¿En qué sentido? Nos resaltan los puntos más interesantes. Tiempo, costes operativos al hacer los pedidos de una manera mucho más ágil y especialmente hacen muchísimo foco en el tema de información de producto, porque lo que más valoran es que le ha dado agilidad a sus respectivos equipos comerciales para lograr justamente las ventas en un punto de venta, en la tienda física, etcétera. Antes, al no tener el acceso de una manera tan rápida, ahora la consultan en el móvil en un momento y cierra la venta en ese instante. Entonces, esto sí ha sido un punto que nos han comentado muchos clientes. Yo soy muy consciente y también voy a hablar de la segunda pregunta que hace David, pero yo soy muy consciente de que una de las variables que tuvimos era encontrar, ¿no?, en el cliente cuál podía ser lo que hiciera acelerador o que realmente tuvieran ganas de cambiar su forma de trabajo, ¿no? Que al final era lo de que eran cosas como muy básicas, pero sí que son de hacer investigación en cliente, ¿no? Como era, querían saber el stock que había en cada momento y para ellos eso era una información relevante que de esta forma podían obtener, ¿no? Entonces, Marjorie, ¿qué research hicisteis sobre el cliente para entender cuáles eran sus puntos de dolor? Me queda un Sí, poco en un principio oigo un poco mal. justamente, ¿se escucha un poco mal? A ver. Ahora, ¿Sí? Ahora sí, hicimos una encuesta justamente que se envió por mail para conocer cuáles eran las inquietudes y las necesidades que tenía en ese momento el cliente respecto al servicio que ofrecía Novolux. Y encontramos justamente que las principales carencias estaban enfocadas en lo que ya nosotros estábamos planteando a nivel de e-commerce. Entonces, digamos que en ese momento fue súper importante haber hecho ese research para confirmar justamente que lo que estábamos trabajando íbamos por el buen camino. Y otro punto súper importante, Belén, es que cada año realmente hacemos esta encuesta de satisfacción, donde no solamente preguntamos cómo, digamos, qué opinan de la web, qué valoración le dan, sino que siempre, siempre, siempre les preguntamos qué sugerencias nos hacen, qué necesitan, qué les hace falta, porque para nosotros lo más importante es que la plataforma es de ellos. Nosotros queremos darle un servicio y quién mejor que ellos para decirnos lo que necesitan y cómo nosotros podemos ofrecérselo. La segunda pregunta de David, que va relacionada, él habla de cuál ha sido la duración del proyecto, ¿no? Yo lo quiero también poner en contexto porque cuando Marjorie llegó ¿no?, a gestionar el proyecto, ¿no?, ya había habido, la empresa había cometido un pequeño error, ¿no?, que al final era ir a por la tecnología antes, ¿no?, de tener el proyecto realmente diseñado, escrito, ¿no?, pensado, etcétera, ¿no? Entonces, contestando a David en la duración del proyecto, pero también un poco en qué 3 consejos darías, ¿no?, para que esto se pueda hacer en un tiempo más óptimo, si es que ha acabado, porque ha acabado una primera fase casi. No, sí, yo creo que no acaba nunca. Yo creo que el proceso de optimización y de evolución e innovación es siempre. Lo importante es que yo sí que pienso que 2 de las o 3 de las principales recomendaciones que haría es, uno, tener a una persona o un equipo dedicado a la transformación digital dentro de la empresa, porque cada uno de los departamentos está totalmente con unas cargas de trabajo que lo que menos van a estar es pensando cómo mejoro este proceso, cómo lo digitalizo, cómo sirve para una web. Y yo creo que tener una persona o un equipo o incluso un partner, como es el caso de Incipi, acompañándote en este proceso es que es fundamental para que justamente se acelere todo esto. La segunda recomendación pienso que es la formación. Yo creo que sin la formación es muy difícil convertir a esos departamentos en aliados. ¿Por qué? Porque realmente los proyectos de digitalización son transversales y si no consigues aliados en cada uno de los departamentos se hace muy difícil porque no es un departamento
que va a su ritmo y va de manera, no es una isla. Realmente tienes que estar conectado con cada uno de los departamentos y la formación es fundamental y entender como tal que la digitalización y las plataformas web y los e-commerce, especialmente hacer entender a las redes comerciales que no es una amenaza, sino una oportunidad. Para mí uno de los temas más satisfactorios de todo esto es que la red comercial hoy por hoy son más bien los que me buscan y me preguntan qué herramientas nuevas tenemos y qué podemos hacer. Eso al principio prácticamente era como, no quiero saber mucho del proyecto porque no sé en qué me va a beneficiar. Ahora lo ven como una oportunidad. Y la tercera recomendación, y soy muy breve porque sé que ya llevamos el tiempo muy justo, es que realmente se tenga conciencia desde dirección general, que en mi caso ha sido así, de la visión hacia dónde va la empresa. En mi caso, nuestro director general, Alex Morales, siempre ha tenido muy presente que la digitalización era el camino y por eso estamos aquí. Sí. Marjorie, me recuerda, me permitís, no me puedo callar, ¿no? Porque creo que realmente es un caso de estos de que se pueden dibujar, se puede pintar, ¿no? Ahora que hablabas, ¿no? De hecho, conectamos desde Incipi con Ovolux porque el propio CEO fue alumno nuestro en un máster de transformación digital en INESDI y realmente todo el proceso de transformación, no solo de los procesos, como decías, de la organización y de los canales, sino también de la cultura, ¿no? Y todo el trabajo que Alex nos iba diciendo, ¿no? De la dificultad para avanzar, la incorporación de tu figura para acelerar el proceso. Yo creo que es un caso que si alguna vez, igual estaba pensando, algún día haremos con él, contigo, un poco toda la fase, porque es de estos casos de éxito de los que nos sentimos súper orgullosos y además agradecidos por haberos podido acompañar. Y bueno, ahora cuando has explicado toda esa evolución, pues casi es muy emocionante, ¿no? Ver las realidades del mundo empresarial y cómo se puede crecer, se puede internacionalizar y se puede transformar y cambiar. Evidentemente no es sencillo, pero hay unas claves que vemos y que vosotros sois un ejemplo de ello. Enhorabuena, Marjorie, de verdad. Y gracias por explicarlo, como decía Belén, tan fácilmente. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Muchas gracias. son las 10:30. Yo la verdad es que me quedaría hablando más, ¿no? Con Marjorie, porque pues eso, ¿no? Hay muchas preguntas, ¿no? Cómo han entrado en los marketplaces, como Alex Morales decía, o sea, no estábamos terminando el proyecto de tener la plataforma ¿no? de digital y ya estaba diciendo que tenías que estar vendiendo en los marketplaces y cómo además ayudábamos a Italia para internacionalizarla. Bueno, era todo como, a ver, prioridades, también de espacio, etcétera, para ir una cosa después de la otra, pero se nos acaba el tiempo, no queremos pasarnos como todos los días y después de darle otra vez las gracias a Marjorie, recordaros que mañana tenemos otro caso súper interesante de Customer Intelligence que va a contar Ignacio Moreno de FreeTravic, que también es una empresa B2B, pero que va a hablar de cómo han incorporado todo el conocimiento de sus puntos de venta a la empresa y eso cómo ha transformado también la empresa y cómo están abriendo nuevas oportunidades de negocio que me parece muy interesante. Entonces, sin más, os espero mañana. Muchísimas gracias por estar y eso, seguimos con nuestra Customer Centric Digital Week. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Marjorie. Un besito. Gracias, adiós. Gracias, Marjorie. Hasta luego. Cuídate Hasta luego. mucho.